¿O el baño? Sí, con baño. Allá. Sí, todo lo que va a estar representando es de carga, que entra para ¿cuánto dura? Las 2 horas la vamos a tampoco está largo, solo para que tengan todo el tiempo disponible, para que no estén apurados, que puedan contestar. Lo otro es que para después del certamen, la semana siguiente tienen que entregar el trabajo de negociaciones. ¿Ya? Entonces, para que vayan avanzando, si tienen consultas, me van comentando el día. Si tienen algo avanzado, ya, para que en el fondo vean el tema de las negociaciones también. Después, clase a clase, chiquillos, en lo que nos queda de mayo, o sea, de junio, vamos a ir avanzando sobre el trabajo final. Entonces, en clase yo les voy a dar, así como vamos a ver ahora, unas características y vamos a ir avanzando en temas que estén relacionados con el trabajo final, ¿ya? Para que no se les junte todo al final de semestre. ¿Ya? Y chiquillos, el trabajo final que tienen 2 fechas para presentar, para que se inscriban con el ayudante. Porque como somos hartos, entonces probablemente el trabajo final es más largo. Entonces tenemos la fecha del 20 y tanto y después la del final de julio, ¿ya? Para que le manden correcto al... ¿Ya se inscribieron con el tema o todavía no? ¿Sí? ¿El final o el que dijo? Los dos, porque tienen uno el tema de negociaciones y el otro el tema del trabajo final. Ya, ese todavía nos falta. Ya, para que estén ahí. ¿Tenéis la fecha del trabajo final? Ahí ya la agarré. El 20 y tanto, pero no me acuerdo la fecha. No voy a decir no. Ahí lo vamos a ver. 20 y algo. Espérate, déjame verlo en el... El trabajo final había 2 fechas. El 22 de junio y el 29. ¿Ya? Sí, la prueba la próxima semana, el 1 de junio. Y el trabajo de negociaciones es el 8 de junio. Claro, para que se puedan con el tema y la fecha y la reunión. Vamos a pasar la lista para que se inscriban. Ya, chiquillos, vamos a partir. Hoy día vamos a hablar un poco sobre, chiquillos, vamos a hablar un poco sobre el tema de los trabajos finales, ¿ya? Vamos a ver un poco la responsabilidad social de los municipios. Gracias por cerrar. Ya, ¿qué es lo que era la ISO? Esto también les sirve para el certamen un poco como un programa. ¿Qué es lo que era la ISO? La ISO 26.000, la ISO 49.000, la 14.000, ¿las ubican o no? ¿Las han visto para otro ramo? Calidad gráfica, dijeron, ya. Algunas son de calidad, otras son de medio ambiente, las otras son de eficiencia energética. Ahí van a tener varios ramos que van a estar viendo. ¿Ya? Entonces la ISO es una normalización chilena o es internacional. No tiene nada que ver con el gobierno chileno, ¿cierto? Y son 162 organizaciones miembros de distintos países, pequeños y grandes, y tienen un portafolio de 18.400 normas, ¿ya? Que están relacionadas con el tema económico y con el tema social y ambiental también. ¿Ya? Nosotros específicamente vamos a trabajar con la ISO 26.000. La ISO
cuando usted haga el trabajo final, tienen que analizar una empresa y en la empresa tienen que verla o verificarla o evaluarla, hacer un plan de acción en base a la ISO 26 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la IT o otra herramienta de sustentabilidad que ustedes consideren también importante, ¿cierto? Para el certamen de la próxima semana se van a estudiar varios tipos de informes, o sea, de herramientas para medir sustentabilidad. Eso es una de las cosas más importantes que quiero que se aprendan para el certamen. Entonces, bueno, la ISO 26000 son de estándares internacionales que están relacionadas con el tema de sostenibilidad corporativa, que tiene que ver con cómo alinear la organización a unas normas internacionalmente reconocidas. No es obligatoria, no requiere que se publiquen los resultados, no es certificable. Es una norma que tiene 7 principios y 7 materias fundamentales. ¿Ya? Entonces ahí los participantes, los países participantes, son organizaciones de distintos países como Brasil, Canadá, Dinamarca, Chile, ¿cierto? Inglaterra. Ahí están todos los países participantes. Ya que hay países, o hay empresas que están relacionadas con la ISO 26000. Por ejemplo, hay otros tipos de organizaciones que también hacen informes de sustentabilidad o que están relacionadas con las herramientas de sustentabilidad, como la Global Reporting Initiative, ¿se acuerdan? La GRI. La RSE, que es la Red Internacional de Responsabilidad Social. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? La Global Compact y después la OCDE, ¿ya? Hay hartos ejemplos de herramientas de sustentabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? Por si acaso alguno de ustedes quiere utilizarla para analizar su trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, la norma tiene varios capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4. En el primero tiene que ver con el tema de los objetivos, a qué se quiere dedicar, en el fondo para explicar un poco qué es lo que es la responsabilidad social. Acá, en el capítulo 2 son puras definiciones, conceptos. ¿Ya? Y después quiero que la historia de la responsabilidad social y cómo un poco esto se desarrolla con el desarrollo sostenible. Y después lo más importante, el capítulo 4, son los principios de responsabilidad social. Entonces estos son los factores que ustedes tienen que tener en consideración con la empresa. La empresa hace rendiciones de cuenta. ¿Qué es lo que es una rendición de cuenta? Chiquillo, ¿qué es lo que es una rendición de cuenta? En el manejo económico de una empresa. Cuando vimos los GRI, ¿se acuerdan que vimos los GRI en algunas empresas? ¿Hacía rendiciones de cuenta las empresas? Sí. ¿De cuenta económica? Sí, ¿cierto? Tiene que ver con el análisis de los indicadores clave que usan y ver cómo se puede mejorar y todo eso. Claro, y en el fondo tú tienes que ver si a lo mejor ellos publican la información, es accesible a todo el mundo, si en el fondo tienen algún problema de contabilidad, lo informan o no, si tuvieron alguna pérdida también se informó o no. Ese tema está relacionado con rendiciones de cuentas, ¿sí? Transparencia, ¿cómo aseguran transparencia? ¿Siguen alguna herramienta especial que tenga que ver con transparencia? ¿Tienen alguna empresa externa que lo verifique con el tema de transparencia? ¿Ya? O sea, en el fondo que ustedes digan, mira, esta empresa sí demuestra transparencia por esto y esto. ¿Tienen algún comportamiento ético? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen un comité de ética? ¿Tienen un código ético, cierto? Respecto a los intereses de las partes interesadas, ¿preguntan a las partes interesadas las necesidades o asumen? ¿Tienen correlación? O sea, ¿hay una como comunicación entre la comunidad y la empresa? ¿Tienen estas consultas públicas que se está usando tanto ahora? ¿Ya? ¿Tienen respeto a los principios de legalidad? ¿Tienen respeto a las normas internacionales? ¿Tienen respeto a los derechos humanos? Esos son los principales principios. ¿Ya? Entonces, en el fondo, dentro de lo que también otros factores que tienen que ver con responsabilidad social son los temas de los derechos humanos, las prácticas laborales, en el sentido de las prácticas laborales. Por ejemplo, tienen contratado a niños menores de edad, tienen, por ejemplo, inclusión. ¿Saben lo que es inclusión? Contratan a gente que tenga dificultades de aprendizaje o que tenga dificultades físicas, ¿cierto? Porque en Chile es obligatorio un 1% de los trabajadores que sean niños cuando la empresa acá de más de 100 personas. Pero en otros países la inclusión es de 10%. ¿Ya? Entonces, igual de a poquito se va haciendo más exigente el tema de la responsabilidad social.
La ISO 26000 no es tan ambiental, es más bien social, pero también pregunta si tiene alguna práctica ambiental, por ejemplo, no sé, si estuviéramos hablando de Codelco, tiene alguna emisión de algún componente químico, ¿cierto? Tiene algún registro de esa emisión, tiene alguna está sobre la norma, está cumpliendo la norma o no, todas esas características tienen que ver con el prácticas justas de operaciones, por ejemplo, cuando tú subes mucho los precios y en el fondo o bajas mucho los precios y haces una práctica de operaciones injusta para tu competencia. Eso podría ser un ejemplo de no práctica justa. Y asuntos con los consumidores, ¿cómo es el trato con los consumidores? ¿Tienen ellos o de los clientes, cierto? ¿Tienen algún servicio al cliente? Ahí se ve mucho en el tema, por ejemplo, las empresas como Toyota, Suzuki tienen un servicio al cliente un poco más grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te hacen encuestas de satisfacción del cliente después de que te venden el producto. Entonces, esta es una de las características que tú podrías definir. Mira, si tenemos harto trabajo con el tema de satisfacción al cliente, hay un presente, funciona bien o funciona mal, o cómo se podría mejorar estas características que estuvieran relacionadas con el cliente. ¿Sí? En general, hay un espacio para crecimiento en Chile siempre. Después, las prácticas de activas de desarrollo comunitario. Hay comunicación con la comunidad, tienen, ¿cómo se llama? Tienen algún departamento, que en algunas empresas tienen un departamento que se dedica a las comunidades. Y trabajan en conjunto con las comunidades para comunicar lo que está haciendo la empresa, para que la comunidad esté de acuerdo, o sepa por lo menos, de repente hay visitas de la comunidad a la empresa para que haya interrelación. Después si quieren por la familia no hay problema. En general lo que tiene que ver con responsabilidad social es la empresa conoce los conceptos, ¿cierto? Los comprende, hay iniciativas voluntarias de la empresa, aumenta la credibilidad de la empresa en este tema, hay revisión y mejora de las acciones con respecto a los años anteriores, hay comunicación responsablemente de la responsabilidad social. ¿Sí? Y después la relación de la característica de la responsabilidad social ha mejorado o no. ¿Ya? Dentro del área de responsabilidad social, lo que incluye es el desarrollo sostenible, que incluye salud y bienestar de la sociedad y también de los trabajadores, las expectativas de las partes interesadas. Esto es importante porque esto lo vamos a ver para el trabajo final cuando empecemos a avanzar después del certamen. Tienen que analizar en la empresa que elijan cuáles son las partes interesadas, los actores, ¿cierto? Y después tenemos que ver cuáles son las necesidades de estos actores. Si las estamos cumpliendo o no las estamos cumpliendo. ¿Ya? Entonces ahí uno puede identificar cuáles son los problemas de cada uno para poder hacer. Se está cumpliendo la legislación, es consistente con las normas internacionales y se está integrando toda la organización en las prácticas de las relaciones de responsabilidad social. Ahí tiene que ver con las capacitaciones que se le hagan a la gente. ¿Ya? Algunos principios de responsabilidad social que tienen que ver con el área social, porque acuérdense que la responsabilidad social es social, ambiental y económica. ¿Sí? Bueno, uno que lo que tiene que ver con las revisiones de cuentas. Se hace revisión de cuentas, se acepta el escrutinio de la sociedad, porque a veces tú haces revisión de cuentas y la sociedad te hace una crítica y ahí quedó. No, se soluciona la crítica. Entonces, en el fondo, se acepta el escrutinio de la sociedad y se soluciona el problema que la crítica tiene, ¿cierto? Se acepta la responsabilidad de los errores y se repara. Eso tiene que ver con revisión de cuentas. En el tema de transparencia, son transparentes, informan lo que están haciendo, las decisiones que toman, ¿cierto? Si hay algún error o hay alguna pérdida de la empresa, en cuanto a plata también. No ocultan información. En cuanto a los comportamientos éticos, poseen una estructura que asegura el cumplimiento ético, tienen un código de conducta y tienen mecanismos de denuncia que son anónimos. Eso tienen que analizar ustedes el primer tiempo. Respecto a los intereses de las partes interesadas, le preguntan a las partes interesadas y una vez que tienen esa información, la usan en las tomas de decisiones. Porque a veces yo puedo preguntar a mis trabajadores qué opinan y si están de acuerdo con lo que hacemos nosotros, pero la información queda ahí y yo no tomo decisiones con respecto a lo que quieren los trabajadores o lo que quieren los estudiantes. Escuchar las expectativas y las necesidades y ponerle solución. Respecto a la legalidad, cumplen con la ley de su país.
Después, respecto a las normativas internacionales, cumplen con las normativas internacionales y con los derechos humanos también cumplen con los derechos humanos, los valores y la diversidad. Ya dentro de los factores que tienen que ver con la ISO 26000 son factores como los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de operaciones, el tema de los consumidores, ¿se acuerdan que les dije? Y la participación activa con la comunidad. Que en el fondo la empresa no es solo un vecino que existe, sino que es un vecino activo, que sabe lo que la comunidad necesita y participa, ¿cierto? Y comunica lo que ellos están haciendo a la comunidad. ¿Ya? Y aquí el tema de gobernanza tiene que ver con el gobierno de la empresa, cómo se organiza la empresa. Ahí teníamos dos conceptos, uno el jefe y el otro el líder. ¿Cuál creen ustedes que está más relacionado con lo que está haciendo responsabilidad social? ¿El concepto de jefe o el concepto de líder? ¿Ah? Líder. Líder, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué hace el líder a diferencia del jefe? Acompaña, participa, motiva, ¿cierto? Es como más mutuo, como que ayuda a que trabaje. Participa en las decisiones, hace más, acepta las opiniones de las personas que trabajan con él, ¿cierto? Que sean diferentes de lo que él opina. Entonces, lo que tiene que ver con gobernanza, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, implementar sistemas de incentivo económico para el tema de la responsabilidad social. Por ejemplo, premiar a los trabajadores que tengan mejor atención al cliente, que sean más seguros, que hagan más voluntariado, ¿cierto? Crear un ambiente donde se practique la responsabilidad social, actividades sociales, apoyo a la comunidad, campañas, ¿cierto? Promover que los empleados tengan acciones de responsabilidad social, trabajar en equipo, el tema de la prevención y registrar la toma de decisiones. O sea, en el fondo que haya registro de todo este tema de responsabilidad social. Y en el tema de los derechos humanos tiene que ver con obligaciones alimentarias, porque antiguamente en Chile, hace 20 años atrás, la gente trabajaba en el campo y les daban un horario para almorzar, pero no había un lugar para almorzar, así como que tenían que almorzar en cualquier parte, en el suelo, no había baño. Hace 20 años las cosas eran diferentes. Hoy en día les tienen que tener un parking, un lugar donde sentarse, tienen que tener baño. Por ejemplo, no sé, para 20 personas trabajadoras, por lo menos un baño disponible para cada uno, para mujer, hombre o mixto, ¿cierto? Entonces, en el fondo, todas estas cosas tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la alimentación, con vestido, con bienestar. También el tema de la familia, ¿cierto? De la libertad, de la flexibilidad horaria para las mamás que están recién de vuelta de lactar. El tema por ejemplo, en el tema de los derechos humanos también, la empresa tiene igualdad de derechos, están contratadas la misma cantidad de mujeres o hombres, tienen sueldos equivalentes, digamos, ¿sí? Porque muchas veces las empresas contratan, no sé, en Chile pasa mucho que hay como 60% hombres, 30% o 65% hombres, 35% mujeres, pero en los cargos bajos, después los cargos altos son 100% hombres. O sea, y eso también analícenlo cómo lo hace la empresa, si tienen alguna forma de promover que haya más igualdad de género o igualdad de raza, que contraten gente de distintas culturas también, ¿sí? O sea, hacen diferencias. A veces, por ejemplo, le dan más capacitaciones a algunas personas que a otras, ¿cierto? A evaluar en el tema de derechos humanos, por ejemplo, cómo está la discriminación, el trabajo infantil. Bueno, en otros países aquí lo dicen, aquí no asume que no hay esclavos en Chile, pero depende de la empresa, porque si es una empresa, por ejemplo, que manda a hacer ropa a Sri Lanka o manda a hacer ropa a China, te fijas que uno de tus proveedores también puede tener alguna de las características de bajo derechos humanos, ¿sí? Informarse sobre las condiciones sociales y ambientales, los bienes y servicios de los proveedores, como lo que estaba diciendo yo. ¿Qué onda con los proveedores? Si los proveedores también están cumpliendo con el tema de derechos humanos. Entonces, mecanismos de reclamo, de denuncia para el tema de los derechos humanos y para el tema de discriminación. ¿Ya? Ahí está el tema laboral.
En el tema de calificación de fuerza de trabajo, la idea es que hayan contratos, que los contratos estén con, ¿cómo se llama?, con seguridad social, que haya conciliación familiar laboral, que haya horarios flexibles, depende de las personas, ¿cierto? Que haya diálogo social, sí, que en algunas empresas que tengan las condiciones que pueden haber sindicatos, ¿cierto? Que haya protección de salud y de seguridad para los trabajadores. Hay algunas empresas incluso que les dan derecho a hacer alguna capacitación o a veces les dan incluso plata para pagar los estudios de los alumnos, de los hijos, o les dan becas, algunos que tengan buenos funcionarios de estudios, ¿cierto? Vean todo eso lo que están haciendo con el tema de las personas en su empresa. Las capacitaciones, cómo son, si no son discriminatorias, ¿cierto? Si son para todos. Y en el tema ambiental, ¿cómo está el tema medioambiental? La consecuencia en el medio ambiente con respecto a la empresa. ¿Ya? Si por ejemplo ellos tienen alguna fuente de contaminación, si la miden, si la registran, si la informan periódicamente, ¿cierto? Si están cumpliendo la norma, por ejemplo, no sé, pues están liberando monóxido de carbono, o están liberando dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto están liberando diariamente? ¿Están cumpliendo la norma o no? Implementan medidas para reducir, si tienen alguna inversión que quieren hacer a futuro, pensando en reducir los niveles de contaminación. Implementan medidas para reducir lo que son la liberación de gases de efecto invernadero, tanto en el uso de vehículos. A lo mejor, por ejemplo, la empresa tiene la idea de comprar vehículos eléctricos, ¿cierto? Vean ustedes todo cómo maneja la parte de eficiencia energética también. Si la empresa tiene algún programa para invertir en eficiencia energética, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que está gastando actualmente de, no sé, por luz, agua? Y en el fondo si tienen algún plan de mejora de hacerlo más eficiente. Por ejemplo, si tienen algún efecto en los impactos negativos de la biodiversidad. A veces, por ejemplo, cuando ustedes construyen una empresa que hace una construcción y construye una carretera por el medio de un bosque, puede afectar la biodiversidad de ese lugar, ¿cierto? Porque a lo mejor hay especies, hay animales, hay pájaros que se tienen que reproducir y con el ruido de la construcción se ven afectados, ¿sí? Entonces vean todo ese tema, no sé, por las especies vegetales que están alrededor, si tienen algunas que estén en peligro de extinción, que podrían ser afectadas, ¿sí? O si es una empresa forestal, por ejemplo, si están cortando árboles, ¿qué están haciendo para mantenerlos sustentables? ¿Están haciendo replantaciones de árboles después o no? ¿Cuánto es la cuantificación de los impactos que están haciendo? Ya, prácticas justas de operaciones. ¿Ustedes creen que hay riesgo de corrupción en la empresa o no? ¿Qué están haciendo para prevenir corrupción? A veces hay alguna... pueden contratar a una empresa que les haga una auditoría para ver si hay corrupción o no, ¿cierto? Tratan de no involucrarse o no se involucran en ser cómplices en conducta anticorrupción, ¿cierto? De competencia, cumplen las leyes. Tienen criterios éticos, sociales y ambientales y de la salud de los trabajadores, ¿cierto? Y también cuando contratan a los proveedores, se preocupan que estos proveedores cumplan con las normas sociales y ambientales, ¿sí? Entonces vean, ya eligieron la empresa que van a hacer el trabajo final, porque para que vayan pensando más o menos ya, que si esta empresa, cómo funciona en estas áreas, ¿cierto? Apoya, por ejemplo, no sé, Minera Escondida, ellos tienen la producción de minera, de cobre, pero también tienen una organización que se dedica a apoyar a pequeñas y medianas artesanos que viven en Antofagasta para poder desarrollar. Entonces, apoyan una responsabilidad social, que apoya también a las comunidades alrededor y apoya también a las cadenas de suministro de algunas empresas. Ya, el asunto de los consumidores, proporcionan información completa por el tema de los consumidores, ¿cierto? De los productos, los servicios. Cuando tú compras tu producto, te dice todas las características que tiene el producto, no hay ocultamiento de información, evalúa los riesgos para la salud humana del producto que estás vendiendo, ¿cierto? Hay eliminación de productos que tienen alto en azúcar, por ejemplo, o elementos importantes.
hay un lugar como para hacer reclamos, cómo es el tema de los consumidores. Hay seguimiento a los reclamos, porque muchas veces hay millones de reclamos que se van acumulando y no hay seguimiento, no dan solución a los consumidores, ¿cierto? Y en cuanto a la participación y activa de la comunidad y el desarrollo de la comunidad, participa activamente y desarrolla la comunidad, ¿cierto? Hay consultas sistemáticas de los grupos de representaciones. A veces tú estás en contacto con las juntas de vecinos, con los bomberos, los gremios, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, como alguien decía, Sobraval, en la sexta región, ellos tienen un contacto con la comunidad, entonces incluso tienen un colegio para darle favorecimiento a las partes de todo esto, como para darle a los trabajadores una opción de sus hijos puedan ir por allá, ¿cierto? Pero también es una forma de apoyar a la comunidad, de mejorar la educación de la comunidad, ¿cierto? Atender especialmente a los grupos vulnerables en materia de empleo y de emprendimiento, a lo mejor. Por ejemplo, algunas empresas que, no sé, pues, constructoras que construyen edificios, pongamos en Antofagasta, tienen la obligación de contratar al 40% de sus trabajadores que sean de la zona, para favorecer el nivel laboral de la zona, ¿sí? Porque hay veces que la empresa se trae todos sus trabajadores de Santiago, no sé, ¿sí? Entonces vean cómo trabaja eso la empresa que ustedes están hablando, ¿sí? Tienen iniciativas comunitarias que sean sostenibles, que apoyen a la empresa. Por ejemplo, yo sé que Ripley y Almacenes París tienen alianzas con empresas que hacen reciclaje de ropa. Entonces tú, por ejemplo, puedes llevar la ropa tuya, la donas, ellos le hacen ahí unos arreglos y después la vuelven a vender. Otras veces usan esa ropa para aislar casas. O sea, ahí hay otros emprendimientos que están relacionados con el tema de sustentabilidad. Aquí tenemos la GRI. ¿Se acuerdan de la GRI? Se la vimos para el primer trabajo. ¿Sí? Ya, entonces la GRI tiene que ver con el tema de los reportes de sustentabilidad. Tenemos tres dimensiones: la dimensión económica, financiera, social y medioambiental. Pero la GRI nos permite medir la gestión de responsabilidad social de la empresa a través de los informes, ¿cierto?, de sustentabilidad. En cuanto a la parte de sustentabilidad, la parte económica, tiene que ver con las rentabilidades que tiene la empresa, a ver si la empresa está relacionada con el tema del cambio climático, qué riesgos hay, qué oportunidades hay. Aquí hay diferentes tipos de ¿cómo se llama?, de factores que están relacionados con la ley. Cobertura de obligaciones, costos de beneficios laborales, los cumplen o no, subsidios de exceso para el tema de las capacitaciones, remuneraciones mínimas, ¿cierto?, ejecutivos que vienen de otro lugar, cuando los contratan de otra parte, ¿cierto?, generación de riqueza local, promueven que haya proveedores locales. Y después, si hay riesgo de corrupción y capacitación de los medios de corrupción, casos de corrupción y medidas que haya tomado la empresa. Y en la parte social, ¿qué es lo que hacen para que la empresa no tenga tanta rotación de trabajadores? ¿Tienen algún programa de capacitación o un programa de inclusión de nuevas personas de distintos sexos, ¿cierto? ¿Tiene algunos beneficios laborales que ofrecen a la empresa, a los trabajadores, protección de las mujeres a pesar de haber tenido hijos recientemente? ¿Cómo está el tema de que después las sigan trabajando cuando es importante, no las mantengan trabajando, ¿cierto? La preocupación por la seguridad y la prevención en el tema de los paritarios. Baja la tasa de accidentes, que eso ha bajado bastante en Chile en los últimos años. El tema de accidentes, sobre todo en la parte de construcción. Análisis de la incidencia de enfermedades profesionales, capacitación no discriminatoria, evaluación de desempeño y equidad salarial. Cómo no ser discriminadores, ¿cierto? Análisis del trabajo infantil, sobre todo para el tema de los proveedores. ¿Se acuerdan que decía yo? Porque a lo mejor el trabajo infantil en Chile no existe, pero tú le compras una polera a una empresa que viene de otro país donde ya sí tienen trabajo infantil. ¿Qué están haciendo para que eso disminuya? Análisis de trabajo forzado, guardias capacitados en derechos humanos, impacto en la comunidad, ¿cierto? Efectos negativos, significativos, reales en la comunidad. Evaluación de productos de negocio, fuga de datos de personales. Eso también es un tema. No sé si les ha pasado que de repente te llaman de otro banco, uno tiene un banco y te llaman de otro banco.
para ofrecerte tarjeta de crédito y todo. Tienen todos tus datos, tu teléfono, tu dirección, tu grupo, todo. Y si uno dice, ¿cómo tuvieron todos mis datos? Se supone que yo no di permiso para que lo publiquen por ahí, ¿cierto? Pero de alguna forma lo obtienen. Entonces ahí el tema de la fuga de datos, cómo la empresa está haciendo para evitar la violación a la privacidad y la fuga de datos. ¿Tienen algún programa? No sé. Mejor. Y en el tema medioambiental, aquí es importante, chiquillos, que analicen cuánto está gastando, por ejemplo, si es una empresa que está produciendo físicamente algo, como una minera o una empresa que produce electricidad, ¿cierto? ¿Cuánto está produciendo o gasto de luz y fuente energética? ¿Ya? La cantidad que consume y en el fondo cómo se piensa que a futuro, cuál es el plan a futuro para tratar de que ese gasto energético sea más bien con energías limpias, ¿sí? Porque a veces hay programas de que dicen, mira, de aquí a 10 años más vamos a tener 100% de energía limpia, ¿sí? O de aquí a 5 vamos a tener 30% de ahí y así. ¿Cuál es el plan que tienen de reducción de fuentes de energía que sean el origen del carbono? ¿Ya? La eficiencia energética, ¿cómo está en ese tema? Tienen, por ejemplo, a veces tú puedes hacer programas de recirculación de agua, puedes hacer programas de utilización de agua para jardines, o pueden hacer captura de agua, lluvia, no sé. Algún programa que tengan para tratar de ser más eficientes energéticamente. En el consumo de agua, ¿cuánto están consumiendo de agua? ¿Y qué programa hay para bajar el consumo? En el tema del reciclaje de agua, tienen pensado lo que estaba diciendo recién, ¿no? De reciclar agua, de utilizarla, de usar una planta desaladora, a lo mejor como las mineras. ¿Qué es lo que saben de una planta desaladora? ¿La han escuchado? ¿Quiénes trabajaron en el Codelco? ¿En Codelco, chiquillos? ¿Quiénes trabajaron con Codelco? ¿Qué grupo? ¿Ustedes? Ah, Anglomérica, ya. ¿Tenía algo de reciclaje de agua o de utilización de desaladora para reciclar agua? Para utilizar agua del mar y en el fondo no hacerle competencia a las poblaciones. ¿No se acuerdan? Si después van a trabajar con el mismo tema, analicen ese tema. Analicen porque a lo mejor la misma minera no dice nada de hacer, pero ustedes podrían proponer, oye, mira, aquí en el fondo estamos cerca del mar, podríamos sacar agua del mar y utilizar agua desalada, en vez de estar sacándole agua a las comunidades o los agricultores, ¿cierto? Entonces ahí ven cómo está el tema del reciclaje de agua. Después que una vez que se utiliza el agua, en vez de botarla o perderla, a lo mejor se puede utilizar varias veces, ¿cierto? El tema del daño a la biodiversidad, ¿están afectando la biodiversidad o no? ¿Qué se está haciendo para prevenir el tiempo? Las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cuánto se produce y cuánto se está haciendo para bajarlo? Y el riles, ¿cuáles son los riles, chiquillos? ¿Los qué, perdón? Riles. Un rile. ¿Sabes lo que es los riles? ¿No lo han visto todavía? ¿Manejo de agua? Tratamiento. Ya, los riles son cuando tú tienes agua contaminada por el proceso, como desecho de agua, pero agua con ¿sí? Entonces, en el fondo, ¿qué se hace con esos riles? Se botan al mar así nomás, se tratan, se reciclan, se limpian y se reutilizan, ¿no sé? ¿Cierto? Para que piensen en el tema de los tratamientos de los líquidos que tiene la para la última. Entonces, aquí estábamos viendo que en el fondo con la ISO 26000 podíamos tener un cambio positivo o negativo, ¿cierto? La empresa, cuando tú tienes una empresa, los impactos son siempre positivos o pueden ser negativos. O son siempre negativos, pueden ser positivos los impactos de una empresa. Negativos.
¿cierto? ¿Qué tipo de impacto podrían ser positivos? ¿Muchos? ¿Qué cosa, por ejemplo? Generación de empleo. Generación de empleo, muy bien, ya. ¿Qué otra cosa, qué otra puede ser positiva? ¿Qué otro impacto puede ser positivamente una empresa? Aparte de generar empleo. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, una constructora construye edificios. Vivienda, ¿cierto? Una minera que produce cobre. Aparte genera trabajo. Genera ingresos para Chile. Aumenta el PIB. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varias opciones. En general también puede hacer efectos negativos. ¿Qué efectos negativos puede hacer una empresa en el ambiente? Contaminación al medio ambiente. Contaminación ambiental, ¿ya? ¿Y de qué tipo de contaminación? Puede ser directamente al agua. Ya, al Puede agua. ser Forestal. ¿Ah? Forestal. Acústica, muy bien. Cuando uno está en la carretera ahí, como se escucha el ruido tremendo, no se puede ni dormir si uno vive cerca de una carretera, ¿cierto? ¿Qué más? Forestal. Forestal, por ejemplo, podemos deforestar un sector, ¿cierto? Si no nos preocupamos de volver a plantar, ¿cierto? ¿Ya? Porque muchas veces la empresa usa los recursos naturales. Ahí usamos los árboles. ¿Qué otra cosa es recurso natural? El ambiente, lo que decías tú, el aire, ¿cierto? Contaminación de aire, contaminación acústica. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa con el agua? Hay que cuidar. Hay que cuidarla. ¿Por qué? Tenemos mucha agua. ¿Es un recurso renovable o más o menos renovable? Más o menos. Más o menos, porque es renovable, pero a una velocidad, a una cierta tasa. Entonces, ¿qué pasa si yo la uso más rápido de lo que normalmente se renueva? La empezamos a hacer en casa, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una agua en un valle que se utiliza para consumo de personas, para hacer alimentos y para la minería? ¿Alcanza para todos? No, porque cada vez somos más personas, ¿cierto? Entonces hay más consumo humano. Entonces ahí hay que empezar a pensar en reciclar, reutilizar. O sea, si yo uso una agua, trato de que limpiarla y usar la misma. Yo voy a gastar más de nuevo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí en el tema de las aguas hay harto manejo, porque, por ejemplo, en Israel, ustedes saben cómo es el clima de Israel, ¿o no? No llueve. Israel es como un desierto y tiene el mejor manejo de agua que nosotros tenemos lluvia. Tenemos recarga de los acuíferos, que se llama. Los acuíferos son los ríos subterráneos. Entonces, Israel, ellos tienen control de los ríos subterráneos. Por cada litro que yo saco de agua del río subterráneo, tengo que limpiarlo y volver a rellenar el acuífero para que no se seque. Entonces, son los ríos que tienen. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ellos tienen un manejo muy controlado del tema de los acuíferos. Hay muy buena coordinación entre las personas que usan los acuíferos o las organizaciones que usan los acuíferos y hay muchas multas también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en Chile nosotros tenemos buen control de los ríos superficiales, pero de los acuíferos no tan buenos. Ahí hay algo que avanzar en eso, ¿sí? Y lo que pasa es que los ríos superficiales se llenan con los acuíferos. Entonces, si nosotros sacamos mucha agua subterránea, nos quedamos sin río, al final. O sea, ahí el tema importante de que si yo saco agua y yo la reutilice 1000 veces, y total el agua no le pasa nada, ¿sí? O que yo la trate y si yo relleno el acuífero tiene que estar limpiecita, digamos. Que está tal cual como yo la saqué. No van a esperar que el acuífero trate el agua, ¿cierto? Ya, muy bien. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que las empresas tienen impactos, ¿sí? Hacen impactos positivos y negativos, entonces es importante que hacerle seguimiento. Y es también importante elegir. ¿Qué pasa con los impactos? Una empresa puede tener 100 impactos, ¿sí? De repente puede tener muchos, pero nosotros vamos a tener que elegir los más importantes. Entonces ahí es importante darle prioridad a cuáles son los factores más importantes, o los más dañados, o los que son más importantes para la sociedad, ¿cierto? ¿Y cuáles son los más importantes? Sobre todo si daña a la salud de los humanos. Ese es el impacto más grande.
Por ejemplo, en esta foto, chiquillo, ¿qué ven acá? ¿Se ve algo, no? ¿Alcanzan a ver? Sí. Ya, ¿cuál es la contaminación que hay ahí? ¿Ah? Ambiental, ¿ya? ¿Qué tipo de contaminación ambiental? ¿Qué impactos tenemos? Los neumáticos de las mineras, bueno, esos son neumáticos pequeños porque son como de auto. Pero las mineras, ¿han visto los neumáticos de las mineras? Cuando pasan por la carretera tienen que cerrar la carretera porque es tan grande el neumático que ocupa las dos pistas, digamos, ¿sí? Y vienen con protección ahí para que nadie se ponga a adelantar porque si no puede haber un accidente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los neumáticos en las mineras lo usan, pero ahora están obligando que se reciclen, que se reutilicen. ¿Ya? Están pensando también en tratar de que el caucho de los neumáticos se reutilice porque si no se generan trabajos. Y aquí estas bolsas plásticas, ¿qué pasa con el consumo? ¿Ustedes, chiquillos, ustedes utilizan bolsas plásticas o ya no? Sí, pues. ¿Todavía? La feria. Sí, uno las puede comprar, ¿cierto? Las compra en la feria o las compra para la basura y después utiliza esas bolsas de basura. Así al final siempre aparece la bolsa de basura. Oye, ¿y conocen las bolsas reciclables? O sea, una que tú le echas agua y se transforman en... se desarman más rápido. Llegan a mojarse, se desforman más rápido. ¿No la has probado? En la Copec, cuando te dan bolsa en la Copec, la bolsa que te da la Copec es de esta biodegradable, se llama. Que son hechas con productos orgánicos. No son plásticos, son productos orgánicos. Entonces, esas se demoran mucho más, o sea, mucho menos tiempo en reciclar, en reutilizarse. Eso también es una opción. ¿Ustedes creen que separar la basura es una opción? ¿La gente separa la basura en Chile? Poco, ¿ah? O casi. Pero hay comunas que están haciendo separación de basura. ¿Han visto, no? Que se retiran separados, distintas fechas. Vamos camino a. Primero se capacita, después se motiva y después se obliga. Todas son 100 lucas. Después ya se ponen las multas. Ya. Chiquillos, ¿cuáles son los factores principales que tienen que analizar ustedes en su empresa? Los impactos que están relacionados son principalmente en el tema energía, cuánto gasta de energía, cuánto consume de energía, qué tipo de origen de energía tiene. Oye, tanto ruido, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Ah, una silla allá afuera. Oye, Ahí está la contaminación acústica. oye, qué terrible. Parece que no tienen aislaciones de esta sala también, porque como no sé cómo se escucha como que estuviéramos afuera. Oye, ya, entonces el tema energético, ¿de qué tipo de fuente es? Fuente de carbono, fuente de eléctrica, ¿cierto? Fuente de verde, qué sé yo. Las finanzas, ¿cómo está la finanza de la empresa? El tema económico, el tema público, ¿cierto? El tema de la salud, ¿cómo maneja la salud la empresa? ¿Cierto? De los trabajadores y de la comunidad. La parte de agricultura, bueno, si es del tema agrícola, ¿qué tipo de fertilizante se utiliza, de pesticidas, está cumpliendo con las normas, contaminan, no contaminan, dónde lo aplican, ¿cierto? Infraestructura, construyen con seguridad, sin seguridad, usan la forma de los cascos, los zapatos de seguridad y todas esas cosas, ¿cierto? El tema agua, ¿cuánta agua consume? ¿Qué plan hay de disminuir esa cantidad de agua, de reciclar el agua, ¿cierto? O de reutilizarla. El medio de comunicación, por ejemplo, hay empresas que de repente contaminan. Hay una empresa, después vamos a ver, que contaminó un lago y al principio lo negó. No, nosotros no contaminamos nada. Y fueron a la medio de comunicación y negaron todo. Que al final, ¿cómo queda con la comunidad? Malísimo. Peor. Porque por último tú lo aceptas del principio, dices, mira, sí, tuvimos un accidente y vamos a hacer este plan de descontaminación, ¿cierto? Entonces ahí el tema de cómo se manejan con el tema de la comunicación y si han tenido algún problema de comunicación con la industria de comunicaciones y si lo han manejado bien. Después otra empresa puede ser la industria de armamento, el tema de la alimentación, si es alguna empresa, un restaurante o una empresa de manejo de alimentos, ¿tienen algún programa de disminuir el consumo o la pérdida de alimentos? ¿Se acuerdan que vimos que habían unos programas que tú podías reutilizar o regalar esa comida a, no sé, a un
o venderla más barata porque está a punto de vencer, ¿cierto? Si hay algún programa que disminuya el tema de la utilización de alimentos, de pérdida de alimentos. ¿Ya? Y también el tema ahí de la economía circular. Si la empresa está haciendo algo de economía circular, ¿ya? Si están reciclando, si están reutilizando, si están tratando de tener menos desechos. Los impactos positivos, ¿cuáles son los impactos positivos de las empresas grandes? Habíamos visto que estuvieron relacionados con transferencia de tecnología, por ejemplo. A lo mejor ahora nosotros, ¿cómo estamos Chile con respecto a otros países, con respecto a el internet y todo eso? El manejo de la tecnología. Estamos bastante mejor que otros países de por aquí cerquita. ¿Cierto? Que a veces uno, ay, que no me funciona el internet, no sé qué, pero en otros países no tienen internet. ¿Cierto? Vamos mejor. Sí. Y hace 20 años atrás funcionaba bastante mal. Yo para poder entrar a internet con tal la universidad, eran 20 minutos para entrar. Y después imagínate bajar un archivo y hasta la tarde entera. Prefería ir a la biblioteca a sacarle fotocopia del libro más rápido, de todas maneras. ¿Ya? El tema de la mejora en la previsión de los bienes públicos y privados, el incremento del empleo que decían ustedes, el acceso de las mujeres al mercado laboral, el fomento de la inversión como motor de desarrollo. ¿Ya? Se trabaja con el tema de que la empresa sea inversión para el país, ¿cierto? Los impactos negativos principalmente están relacionados con la parte económica, política, social y ambiental, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, entonces, por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez el tema de las pesqueras? ¿No? ¿No? Que en Valparaíso, que hay paro, porque los pesqueros, o ¿cómo se llama? Que salen a pescar, la pequeña pesca, están en desacuerdo con las leyes que ponen, porque en el fondo vienen las empresas grandes, las transnacionales, y arrasan con todo, porque ellos cosechan barriendo. No sé si entienden lo que es el concepto, es decir, cosechan todos los peces que hay. Entonces después ellos van a cosechar, van a pescar, y no queda ni un pez, ¿sí? Entonces en el fondo ahí hay mucha sobreexplotación pesquera. Entonces hay altos programas que están relacionados con el tema de manejo sustentable de la pesca, que habla de que, por ejemplo, sobre cierto tamaño o bajo cierto tamaño de peces no se tienen que pescar para que puedan reproducirse, para que en el fondo no agotemos el recurso, ¿cierto? Hay fechas en que los peces se reproducen, en que no hay que pescar. Entonces, por ejemplo, están en veda. ¿Han escuchado el concepto veda? Entonces ya, los peces están en veda, o tal tipo de molusco está en veda porque se está reproduciendo. Entonces es una forma de manejo sustentable de la pesca. Después, por ejemplo, hay el tema de los delitos económicos y fraude y corrupción, el tema de la corrupción de los pollos, papel confort, no sé si han escuchado, las farmacias. ¿Lo escucharon el tema de las farmacias, la corrupción de las farmacias? Se fue en 1900, en el 2000, no sé, 2015, por ahí. ¿Ya? Que se pusieron de acuerdo todas las farmacias para subir los precios de algunos productos o de algunos remedios que eran necesarios, por ejemplo, para la diabetes. Y como en las farmacias habían solo 3 o 4 farmacias, entonces se aprovecharon de la situación. Después de eso tuvieron que pagar multas millonarias y todo. Después el caso de evasión fiscal, como el caso PERTA, SQM, perdón, los paraísos fiscales, el déficit democrático, la criminalización. Por ejemplo, muchas veces, no sé si han sabido el caso de cuando tú vas a hacer una represa. ¿Qué pasó con Chile con el tema de la seguridad energética? ¿Qué saben de Chile? ¿Cómo nosotros tenemos la energía en Chile? ¿Cuál es la fuente de energía principal? ¿De dónde sacamos energía? Porque ustedes prenden la luz aquí, ya, pero ¿de dónde viene la energía? ¿De qué? ¿Ah? ¿Del carbón? Ya. Antiguamente era casi todo carbón, ya. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que era ahí en el sur toda la gente trabajando y había muchos problemas de los pulmones, ¿cierto? Ya, entonces dijeron que el carbón era tóxico, porque primero que es algo que es perecible, o sea, se acaba en el fondo en el tiempo. O sea, no es perecible, pero se acaba en el tiempo, ¿cierto? Entonces no es renovable. Le hace mal a las personas, a los pulmones y les genera enfermedades. Ya, entonces la cambiaron a gas natural, ya, ese es un poquito más limpio. ¿Y después? ¿Qué otra fuente de energía tenemos? ¿Marea? ¿No? Más
maremotor, muy bien. Hay energía a través de los movimientos de las mareas, ¿sí? También, ¿qué otra fuente de energía? Eólica, muy bien. ¿Eso dónde hay? ¿Han viajado a Serena? Acá en Canela. La Canela, el sector de Canela pusieron muchas fuentes de energía eólica, que son como unos, como los molinos, unos molinos de viento, pero así más modernos, ¿sí? Ya, esa es una fuente de energía renovable, esa es limpia, esa energía limpia. ¿Qué otra fuente de energía tenemos nosotros? Ah, fotovoltaica, ya, muy bien. ¿Cuál es esa? ¿Y dónde la han visto? Ah, la energía solar, ¿cierto? La han visto acá entre Viña y Santiago. Hay varias superficies que en vez de estar cultivadas con especies vegetales, están puestas con puros paneles solares. No sé si la han visto. Parece que da más plata los paneles solares que los cultivos hoy en día. ¿Ya? En el norte, también en Calama, todas esas partes donde tienen muchas más horas de sol, también utilizan más energía solar, ¿sí? Y en el sur, ¿qué tenemos en el sur? ¿Ah? Cereza. Energía hidroeléctrica, ¿sí? Ya, ¿cómo es la energía hidroeléctrica? ¿De dónde ponemos energía? ¿De dónde sacamos energía con la hidroeléctrica? De la represa, ¿ya? ¿Pero qué pasa para la represa? ¿Cuál es el problema de la represa? Estanca del agua. ¿Ah? Estanca del agua. Estanca el agua. Primero, claro, tenemos que un río transformarlo en lago, porque para que quede acumulado, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo inundo una superficie? ¿Qué pasa con la gente que vivía ahí? ¿Y los animales que vivían ahí? Tengo que trasladarlo. Bueno, porque esto está programado. Si en el fondo no es que de un día para otro le inundan el terreno y la gente se queda sin casa como en una inundación de lluvia, ¿sí? Entonces te programa el traslado y te llevan a otra parte, te dan un terreno que sea más o menos parecido y te construyen una casa semejante a la que se supone que tiene que ser semejante a la que tenía ahí. No a la pinta del ingeniero, como le gusta, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa con eso? Es que se demora más en construir, porque hay que programarlo y de repente pasaba que la gente no, que los biches, no, que no sé qué, que los pehuenches, que no queremos que nos inunden. Entonces, ¿qué pasó? Que Chile antes tenía mucha energía con hidroeléctricas. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a rechazarlas. Entonces la seguridad de agua, o sea, la seguridad eléctrica, pasó a construir termoeléctricas, porque era más rápido y era más fácil y estaba más cerca de acá del centro. ¿Y qué es lo que es la termoeléctrica? Se queman fósiles y... Claro, porque usamos energía fósil, usamos gas natural o usamos petróleo, ¿cierto? Entonces esas no son limpias. Todas las termoeléctricas no son energía limpia. Entonces ahora las termoeléctricas las van a cerrar. Entonces vamos a tener que pasarnos de termoeléctrica a hidroeléctrica o a energía eólica, ¿sí? En el sur de Chile, por ejemplo, tengo un sobrino que le gusta bucear, bueno, le gusta hacer surf también, y está trabajando en soldar debajo del mar para hacer energía eólica, pero en el mar, en Punta Arenas. Entonces, en el fondo, en vez de utilizar un espacio aquí como físico, lo hacen en el mar, ¿ya? Ojo que igual uno dice, bueno, total el mar ni lo veo, no sé qué es la vegetación que hay en el mar, los animales ni los veo, pero igual el mar también tiene su biodiversidad que se está afectando por todas estas cosas, pero bueno. Entonces en el fondo ahí hay un trabajo con el tema de la hidroeléctrica y de las construcciones de manejo eólico, ¿ya? Ya, entonces para que vean qué tipo de energía está usando su empresa, si cuál es la fuente energética que está tratando de cambiar a energía limpia o no. Ya. En la parte social, bueno, en Chile empezaron a hacer privatización de los servicios públicos, ¿cierto? Y analicen cómo son las condiciones laborales de la empresa. ¿Tiene sindicato, no tiene, funciona bien o no? ¿Hay desigualdad de género o no? En general en Chile tenemos, hay muchas empresas que tienen un 25% de ventas entre hombres y mujeres. Pero en general, esto estoy hablando hace unos 5 años atrás, ahora ha ido mejorando, ¿sí? Entonces vean si la empresa tiene algún programa, por ejemplo, hay algunas mineras que tienen programas de capacitaciones de jóvenes mujeres, porque no hay mujeres para contratar en el área minera. Entonces ellos capacitan a las mujeres, les pagan la universidad, qué sé yo, a las mejores, ¿sí? Y entonces después con eso las pueden contratar, ¿te fijas? Hay otros que quieren que las personas que estudian minería se queden en el norte, para después poder contratarlas también, pues ahí también hay programas que tienen para mejorar eso. En el área ambiental, ¿cómo está la contaminación de aire, de agua y de tierra?
el tema de biodiversidad. Bueno, ahí lo que yo les contaba, el caso de que los cisnes, empezaron a morir cisnes en el sur, en Valdivia, porque la celulosa Arauco contaminó el río. ¿Y qué pasó? Que ellos al principio, ¿cómo se llama? Negaron. Entonces eso fue peor, ¿cierto? Entonces ambientalmente fue mal considerado y la comunidad no estuvo de acuerdo. Después habían algunas destrucciones de territorio por la central Radco, ¿cierto? Y como en el fondo la relación con las comunidades es importante. En cuanto al medio cultural, muy importante la comunicación con los medios de cuando hay algún desastre, ¿cierto? O problema o ambiente, la privatización de la educación y los derechos de los pueblos indígenas, como ha trabajado las distintas empresas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos impactos que pueden ser negativos o positivos. Entonces, para que analicen, acuérdense que en el trabajo final tienen que analizar por lo menos 3 impactos sociales, 3 impactos ambientales, 3 impactos económicos. 3 positivos, 3 negativos, ¿sí? Para que vayan viendo cómo está la empresa y analicen los factores que ustedes consideren que son más importantes. Tienen que elegir 9. Después vean en cada uno de los factores del plan de acción, ¿qué es lo que es mitigar? ¿Les suena mitigar? Cuando tú tienes un impacto, lo que quieres mitigar es como disminuir el efecto. Por ejemplo, no sé, pues yo estoy dañando 10% del agua. Yo quiero llegar a dañar 5%. ¿Cachai? Eso porque yo voy a hacer un plan de tratamiento que mitigue la acción. Si yo no puedo mitigar es solucionarlo, resolverlo. Si yo no lo puedo resolver, entonces yo compenso. Compensar es cuando yo ya contaminé tanto el agua que ahora no hay solución, pero yo a la comunidad le voy a construir un edificio que va a beneficiar a la comunidad porque ellos lo necesitan. Entonces compensar es por otro lado, o sea, como el daño que produje ya lo hice, o si fue a un par de años atrás y ya no hay caso para solucionar ese problema, entonces yo compenso por otra parte, ¿sí? Entonces mitigar y compensar los impactos negativos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es que analicen en la empresa que van a elegir impactos positivos y negativos para identificar y realizar cada uno de los impactos. Entonces, tienen que analizar 3 y 3 impactos positivos, o sea, 3 ambientales, sociales y económicos. Aquí me faltan. Son 3 impactos positivos sociales, 3 impactos negativos sociales, económicos y ambientales. ¿Ya? Para que los puedan ir identificando al principio. ¿Ya? ¿Tienen consultas, preguntas, comentarios? Entonces, ¿este es otro más? Eso no entra para el certamen, pero es para... No, pero esa actividad que salía. Sí, pues para que la vayamos haciendo, están avanzando en el trabajo final. ¿Ya? Para que lo vayamos haciendo en clase, entonces para que después no queden el día antes de entregar el trabajo. ¡Ay, cómo se hace esto! ¿Cómo sabemos, cómo vemos cuáles son los impactos más importantes? Para que ya lo tengan más o menos. Este está en el aula, puede ser, ¿cierto? Sí. Profe, ¿cómo es el formato del certamen con alternativas con desarrollo? Ya, chiquillos, me están preguntando por el formato del certamen. ¿Quieren saber? Sí. Ya. Entonces, el certamen tiene una parte de verdadero y falso, que tiene que estar verdadera, completa la frase para que sea verdadera. Si tiene alguna parte que está mal, entonces tienen que corregirlo y justificar el falso. ¿Sí? Y después tiene una parte de desarrollo corto y casos, estudio de casos. Profe, entonces como la verdadera y falsa, como rellenarlo, la parte... Claro, la verdadero o falso tiene que contestar verdadero o falso, y si está falso, explicar por qué está falso, qué cosa tendrías que cambiar para que quedara verdadero. Ya. ¿Sí? ¿Ah? No te entiendo. Ese certamen está pasado. No. Profe, Piaru. Que se van a estudiar el certamen pasado para quedar bien. Oh. No, pero ahora tengo 3